intro. Bienvenidos al vuelo del cometa. Estamos en un programa sobre Guy de Maupassant. Guy de Maupassant, que es como realmente se dice. Y antes de arrancar a toda velocidad, tengo conmigo a Diana Soriano, codirectora del podcast. ¿Cómo te encuentras, Diana? Saluda a la gente. Estamos en Twitch ahora mismo muy felices. Yo soy Laura Aparicio, he venido a muchísima velocidad. Espero no derrapar. Redes sociales, vuelo del cometa, X, Threads, Instagram, Blue Sky. Y hoy he tomado una decisión con Mastodon. Pregúntame qué decisión he tomado con Mastodon. Vale, pues no me... Pues dejar de publicar porque nadie usa Mastodon. Así que Mastodon se acabó. Por lo demás, estamos en YouTube y en Twitch. Y por Quiero que sepáis que todas estas decisiones las toma unilateralmente. No me dice nada. Me he enterado igual que vosotros aquí. No es verdad, la he tomado porque como soy el que publica ahí y me doy cuenta que las interacciones rozan el cero absoluto, he decidido no publicar más ahí. ¿Quién tiene Mastodon? Bueno, no sé ni cuál es el icono. Da igual, regresemos al tema del programa, Guy de Maupassant, pero antes, Microrelatos. Está abierta la 37ª convocatoria de Microrelatos del vuelo del cometa. Para participar tenéis que entrar al Patreon del vuelo del cometa. ¿Es gratis? Por supuesto, como no va a ser gratis, simplemente tenéis que entrar al Patreon, buscar la entrada relacionada, que está en abierto, y para participar, pues dejáis vuestro cuento en los comentarios, y creo que dentro de un mes aprox hacemos una lectura del ganador, ¿vale? Estamos preparando varias cosas para este nuevo 2025. Una es que queremos organizar una jam de literaturas, de narrativas interactivas como librojuegos y todo lo demás. Ya os diremos cuáles son las bases para participar, porque queremos hacer programas de eso, ¿vale? Nos mola mucho la idea de no sé, es muy fácil hacer un librojuego de 2000 palabras donde lo que realmente tenga peso sean las decisiones y poder ver cómo funciona eso, ese tipo de narrativa, explorarla de un modo más profundo. Luego también estamos preparando un programa sobre... Diana, adelante por favor. ¿De qué van a ir los nuevos programas de videojuegos que estamos preparando? Del Baldur's Gate. Baldur's Gate, damas y caballeros, Icewind Dale, Planescape Torment, Fallout. Vamos a hablar de Black Isle. ¿Fallout? Fallout forma parte de toda la movida esta. Black Isle, que también con Interplay por aquel entonces, pero próximamente. Y lo que ya no es tan próximamente, sino que es inminente, son los especiales de folclore, que vamos a empezar a grabar hablando sobre criaturas del acervo popular, porque ahí hablaremos de leyendas, la narrativa popular en última instancia, las obras relacionadas con esas criaturas mitológicas, como por ejemplo, ¿tú has elegido, Diana? Una Shan asturiana. Una Shan asturiana, y yo he elegido el Cuero del Agua, que es una criatura latinoamericana, si no recuerdo mal, uruguaya. Tiene muy buena pinta. Van a ser programas más breves, pero eso nos permite explorar los cómo, los porqués de aquel entonces y todo cuanto se ha escrito y hablado sobre todo eso y por qué se ha generado. Dicho todo esto, vamos a arrancar. No sé si lo he dicho, pero yo soy Laura Aparicio, @vuelo del cometa. Vámonos allá con la primera lecturita que nos tiene aquí preparada doña Diana Soriano Martín, perdón. Oye, fatal, es peor que si me hubieras llamado señora. Lo siento. Nuestra memoria es un mundo más perfecto que el universo. Le devuelve la vida a los que ya no la tienen. Buenísimo. Bueno, vamos a ver, importante, nos metemos ya, ahora mismo, con René Albert Guy de Maupassant. Nació el 5 de agosto de 1850 en el castillo de Miromesnil en Dieppe, o Dieppe, como se diga. Nació en una familia de pequeños aristócratas y librepensadores y recibió, como era costumbre por aquel entonces, una educación religiosa. Fue, para quien no lo sepa todavía, aunque creo que se anda por aquí, más o menos sabe que hablamos de escritores, un destacado escritor y poeta de donde si no, Francia con ese nombre, vinculado, eso sí, al naturalismo, ¿vale? Esto es muy interesante y profundizaremos un poco en ello después. Aunque se especializó sobre todo en narrativa breve, en cuentos,
también escribió nada más y nada menos que 6 novelas y publicó diversas crónicas periodísticas, principalmente relacionadas con la literatura francesa de la época. Y entre todo lo que escribió, Diana, ¿qué tenemos aquí? Pues una vez dijo: tengo miedo de mí mismo, tengo miedo del miedo, pero sobre todo de la espantosa confusión de mi espíritu. Así que el señor Maupassant tenía problemas, ¿vale? Pero el señor Maupassant lo que hacía es escribir frases de estas para tazas, pero de la época, un poco deprimentes. ¿Tazas o sobres de azúcar? Claro, en lugar de poner hoy es un gran día si te lo propones, te ponía vamos a morir todos. Vamos a morir. ¿Y por qué decía esto? Bueno, Maupassant sufrió varias crisis nerviosas a lo largo de su vida y llegó a presentar algunos síntomas de demencia. ¿Por qué? Claro, habéis llegado a un programa donde hablamos de Guy de Maupassant y yo creo que cualquiera que más o menos en algún momento haya buscado algo de su vida sabe que, aparte de la literatura, el mayor compañero de la vida de Maupassant era la sífilis. Porque, claro, todo esto es consecuencia de la enfermedad y esto derivaba en ataques de pánico a todas horas y esto, por supuesto, a que, bueno, aquí, eufemismo, intentaba todo el tiempo atentar contra su propia vida. Tuvo 4 intentos de cerrar sesión. En todos ellos quiso degollarse usando navajas o abrecartas. A lo mejor si no puedes decir una cosa, tampoco puedes decir degollarse. Bueno, pero degollarse es como afeitarse muy estos fuerte. Son intentos autolíticos. Autolíticos. Vale. Te meto una bocina. Okay. Tras su última tentativa, en 1892, fue internado en la clínica del Dr. Blanche, en París. Dr. Blanche es blanco, ¿no? ¿Blanche es blanco? Creo que sí. Vale. En francés. Donde aquí sí definitivamente cerró sesión, definitivamente. Después, además de sufrir delirios progresivos y parálisis derivadas de la enfermedad. Fueron nada más y nada menos que 18 meses de agonía. ¿Vale? Es curioso porque la sífilis es la típica enfermedad que vemos muy mencionada en la historia y realmente era, no sé si era como el SIDA de la época, quiero decir, se transmitía sí. de forma... Efectivamente era totalmente... Es verdad que además tenía una... creo que era esta enfermedad la que tenía un hándicap importante y es que las mujeres no la desarrollaban, solo la transmitían. Entonces era muy difícil de detectarla, pero muy infecciosa, entonces... Claro. Bueno, aparte con un matiz, y esto tú lo has estudiado un poco más que yo, y es que es paradójico que estar enfermo de sífilis en aquel entonces era considerado casi un estatus. Es decir, ¿cómo bueno, era un síntoma de... O sea, era un signo al final de hombría, porque efectivamente... debía estar muy extendida por aquella época. Yo creo que alguna vez hablamos también de la época victoriana y de los grandes problemas que tenían, por ejemplo, en todas las... Bueno, en todo lo que hoy conocemos como Reino Unido, con este tipo de enfermedades. Es que era muy grave, era muy grave. Y bueno, sí, es verdad que se tenía como, bueno, pues como un signo de lo machote que eras, porque habías estado con muchas mujeres y aún seguías en ello, o sea, que lo seguías repartiendo por el mundo. Este señor nunca se cortó. Claro. Bueno, al final la sífilis no solo fue una carga física para Maupassant, sino también una gran presión psicológica. La enfermedad, especialmente en su fase avanzada, parece haber influido, mejor dicho, en la oscuridad y la depresión más pesimista que os podáis imaginar los textos de este escritor. La paranoia, la angustia mental y los delirios que sufrió debido a la neurosífilis, que es el nombre que realmente adopta la variación que ataca el cerebro, se reflejan en muchos de sus relatos más conocidos, como por ejemplo el Orla, donde explora la alienación de la mente humana y la sensación de ser perseguidos por fuerzas invisibles. Este cuento lo vimos en el taller literario, por cierto, en el Patreon, imparto clases de literatura. De hecho, en YouTube estamos ahora mismo publicando muchos shorts con consejos literarios
que creo que va muy bien porque te permite lanzar de forma muy rápida problemas y soluciones a esos problemas. Y hablamos de Orla porque es un cuento históricamente relevante por lo temprano que introduce cuestiones psicológicas de este calibre en la literatura. Tened en cuenta que todo lo que es la mente y la percepción de la realidad a través de la mente son cosas que en aquel entonces, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, no era común, verdaderamente. No era nada común porque la psicología estaba en pañales, eran conceptos difusos, se asociaba mucho la mente al estado material de las cosas, no había como el mundo dentro del mundo, como entendemos ahora la mente, que es vasta, compleja, profunda, que realmente puede alterar la realidad hasta convertirla en otra muy distinta y generalmente terrorífica. El Orla juega con todo esto, aunque es verdad que en el cuento, no voy a hacer spoiler, pero hay cierto grado de ambigüedad respecto a lo que realmente es esta presencia, pero está claro que si lo enfocas desde el punto de vista biográfico del autor, se denota bastante por dónde van los tiros. Bueno, Maupassant también temía que su enfermedad, es decir, la sífilis, afectara a su creatividad y a su habilidad para escribir. Y en sus últimos años era cada vez más consciente de su deterioro físico y mental. Y eso se convirtió en un tema recurrente en sus escritos. Antes de morir, dejó escrito en su epitafio una frase que ahora mismo no os voy a decir, es un secreto que va a quedar para siempre oculto en los anales de la historia, salvo que Diana quiera revelarlo a continuación. ¿Qué decía el epitafio? Sí, decía, lo he codiciado todo y no he sentido placer en nada. Anedonia es como se llama esto, es decir, la imposibilidad de sentir placer ante nada. La anedonia tiene una cosa particular y es que anedonia, que proviene de, es una derivación de hedonismo, ¿vale? Que el hedonismo es aquello que se disfruta o que se busca disfrutar. La anedonia es la imposibilidad de disfrutar con nada. De hecho, los casos más comunes de anedonia son aquellos donde la persona disfruta mucho más con la expectativa de conseguir ese placer, que puede ser gastronómico, sexual, puede ser un chute de adrenalina, o sea, goza más con la perspectiva de conseguirlo que con el hecho de obtenerlo. Y que al final, cuando no hay nada que le permita tener un horizonte de expectación, cae en cuadros depresivos bastante curiosos. Pero vamos a meternos ahora, si os parece bien, con una lectura que Diana nos va a leer a continuación en relación a Guy de Maupassant. Adelante, Diana. Ahora bien, de pronto, de ello hizo un año el pasado otoño, me sentí asaltado de extraños e inexplicables malestares. Al principio fue una especie de inquietud nerviosa que me tenía despierto noches enteras, en un estado tal de sobreexcitación que el menor ruido me hacía estremecer. Mi carácter se agrió, experimentaba cóleras repentinas e inexplicables. Llamé a un médico, quien me recetó bromuro de potasio y duchas. Empecé, pues, a darme duchas por la mañana y por la tarde y a tomar bromuro, y pronto, en efecto, recobré el sueño, pero un sueño más espantoso que el insomnio. Apenas me acostaba, cerraba los ojos y me sumía en la nada. Sí, caía en la nada, en una nada, sí, caía en la nada absoluta, en una muerte del ser entero, de la que venía a arrancarme bruscamente, horriblemente, la sensación atroz de un peso agobiador sobre el pecho y de una boca que posaba en la mía y me sorbía la vida. ¡Oh, qué sobresaltos! No conozco nada más espantoso. Figuraos un hombre que duerme y a quien asesinan, y que se despierta con un cuchillo en la garganta, y que agoniza cubierto de sangre, y que va a morir, y que no comprende. ¡Eso es! Yo enflaquecía de un modo inquietante, continuo, y advertí bruscamente que mi cochero, que era muy gordo, comenzaba a enflaquecer como yo. Por fin le pregunté, ¿qué tienes, Jean? ¿Estás enfermo? Él respondió, creo que he contraído la misma enfermedad que mi amo. Son mis noches las que destruyen mis días. Pensé entonces que había en la casa una influencia febril debido a la vecindad del río, y estaba dispuesto a marcharme por espacio de 2 o 3 meses, a pesar de que estábamos en plena temporada de caza, cuando un pequeño y extraño suceso, observado por casualidad, me deparó una serie de descubrimientos tan inverosímiles, fantásticos y terribles que decidí quedarme. Buenísimo. Buenísimo.
Esto entiendo que es un fragmento de El Orla, ¿verdad, Diana? Sí, efectivamente. Es prácticamente el comienzo. Bueno, como has comentado antes, el Orla sí que es verdad que ya he escrito unos años antes de que Quisiera hacer una sesión. No, de que encara el pico. Ah, de que mochase definitivamente, vale. Unos años de que doblara la servilleta. Vale. Ya estaba su enfermedad bastante avanzada, ya era él bastante consciente. Y aunque, bueno, siempre jugaba, como dices tú, con la posibilidad de que fuera algo sobrenatural. Es uno de los pocos cuentos, aunque, bueno, ya hablaremos más adelante, que él empezó siendo naturalista, pero acabó en el terror, como buen loco. Sí, de hecho, una cosa, y es curioso porque Guy de Maupassant yo siempre lo he relacionado con el terror, porque es la faceta que yo conozco de él. Pero ocurre... Claro, yo creo que por los cuentos como La Mano, como... Claro, ocurre como con Ambrose Bierce, que también lo relacionas con el terror, pero verdaderamente son autores que tienen un espectro mayor. Sus cuentos más célebres, igual como Bola de Sebo, son críticas directas a la sociedad, no tienen nada de sobrenatural ni nada de terror. Son críticas puras y duras a la sociedad, a la burguesía que él tanto odiaba y por otro lado a la que pertenecía. O sea que, claro. En fin, patata. Bueno, al final aquí tenemos un ejemplo clarísimo de la muerte del autor, porque ¿qué pasa cuando lees El Orla sabiendo que Maupassant tenía problemas graves de demencia relacionada con la sífilis? Pues lo que ocurrió con su obra, porque él ya era una figura célebre al final de su carrera, es que los críticos literarios, cuando supieron lo que le pasaba a nivel de salud, comenzaron a leer su obra y a hacer análisis y conclusiones basadas en la evidencia de su sífilis. Es decir, cuando leían sus obras decían, vale, esto es por este motivo, esto es por este otro motivo. Se dieron cuenta incluso de que algunas de sus publicaciones más tempranas, que antes pasaron totalmente inadvertidas, como suele ser habitual al principio de la carrera de cualquier escritor, cobraban un nuevo significado. Un ejemplo claro de esto es una obra de 1885 llamada Cartas a un loco, una obra que tras su trastorno mental comenzó a ser vista como un presagio de su creciente ansiedad. A esta obra se le sumaba la ya conocida El Orla, que fue escrito en 1882, un relato que habla, como ya hemos dicho antes, sobre la locura, la paranoia, el tema extrasensorial, en donde la mente, lo incorpóreo, la realidad comienzan a hacer un batiburrillo muy complejo de qué es cierto y de qué no lo es. Vale, pero a ver, la enfermedad, la sífilis, no apareció de la nada, lógicamente, no fue generación espontánea. Toma sífilis, has sido tocado y bendecido por la sífilis, no. Aunque puede pasar, porque la sífilis es una enfermedad que se transmite también, por ejemplo, a un bebé. Sí, en la tripa de su madre, o sea que... Claro. Pero no fue este el caso. No fue el caso. Guy de Maupassant era un señor muy activo, pero os vamos a explicar de qué forma era activo el señor Guy de Maupassant. A los 18 años, con una edad para coger un rifle, iba a decir que se alistó, pero vamos a decir que luchó directamente en la guerra franco-prusiana y años más tarde, ya en su vida civil, su vida personal, comenzó a frecuentar esos sitios que, bueno, a principios del milenio eran cibercafés. Antes de los cibercafés eran la casa de las tragaperras, y en aquel entonces imagino que como no habría otra cosa, eran... Diana, ¿qué es lo que eran, por favor? Lupanares. Lupanares, que es un eufemismo maravilloso para hablar de burdeles, prostíbulos, sitios donde se jugaban las cartas y se bebía, pero detrás de las cortinas, se atraviesas ¿Habían señoritas? Habían señoritas que querían tu dinero y a cambio que te iban y también tu amor. Tu amor, efectivamente. Como diría la Bersuit Vergarabat, enfermeras del amor, que bueno, ya sabemos que esta enfermedad en las fases finales, hablamos de la sífilis, alteraría por completo la mente de Guy de Maupassant. Fue entonces cuando empezaron a surgir alucinaciones, cuadros depresivos, estados alterados de la mente muy complejos de gestionar. Llegó a creer
entre las muchas cosas que su mente procesaba, que los mosquitos le comían el cerebro. Curiosamente, como muchos hombres de su tiempo, Maupassant veía la sífilis como, antes dijo Diana, un símbolo de virilidad, un rasgo de su poder sexual y hasta una condición indispensable para ser un verdadero artista, junto con la pobreza, por supuesto. Pero bueno, este último no lo tocaba él, pero la sífilis, por lo visto, no se privó. La sífilis le puso todo a la sífilis. ¿Qué? Todas las fichas ahí. ¡Bú! Vamos a ver, la cuestión es que efectivamente esta visión romántica de la sífilis se fue al garete cuando empezó a ver las consecuencias que tenía en su vida. Los episodios de confusión se hicieron más frecuentes, cada vez estaba más perdido dentro de su laberinto mental, y al final Maupassant, muy consciente de lo que estaba pasando, pese a que era inevitable, le confesó a un amigo, su amigo el doctor Cazalis, algo que Diana nos va a leer. Mi muerte es inminente y estoy loco. Mi cabeza está ida. Adiós, amigo. No volveré a verte. Lo tenía muy claro. La demencia era fuerte, venía galopando, estaba avisando. A otro médico le dijo: entre la locura y la muerte, no hay que dudar. Mi elección está hecha. Y de hecho, en 1890, intentó cerrar sesión 2 veces en una sola noche. Un acto desesperado que marcaría el fin de su lucha. No podía más. Era perfectamente consciente de que ¿Qué lo noche, que le estaba... Esa noche, madre mía, 2 veces. ¿Qué noche? 2 veces. Bueno, sobre su vida personal, un poco más normal, fue el hijo mayor de Gustave de Maupassant, quien se casó en 1846 con Laurie Le Pottevin, una joven de la buena burguesía normanda. Durante su infancia, Guy llevó una vida normal para su edad, aunque su madre, una mujer de una cultura literaria inusual y por supuesto amante de los clásicos, lo introdujo tempranamente al estudio de las lenguas clásicas, adquiriendo por el camino una afición tremenda por la lectura, cosa que, sin embargo, pese a que antes hemos dicho que era inusual que esta mujer leyera, sí que era normal que los niños de... Bueno, no voy a decir que eran ricos porque no lo eran, pero eran burgueses bien acomodados, sí que tenían Hombre, acceso... no trabajaban. No trabajaban, eran... ¿Cómo se llama esta palabra? ¿Burgueses? No, pero como rentistas, ¿no? ¿Cómo se dice cuando viven de rentas? Bueno, da igual. Vivirían de rentas seguramente, porque no eran nobles. Sí. No, no eran nobles, pero evidentemente yo creo que vivían de las fortunas familiares. Igual no eran fortunas muy grandes, pero les permitían vivir sin trabajar. Gracias. Aunque, bueno, arrendatarios, dice Toldingale en el chat de Twitch. Arrendatarios podría ser. No sabemos muy bien la dimensión de sus negocios, pero como no eran nobles, no tenían realmente una asignación económica desde el gobierno. Entonces sí no, que pero tenían propiedades. Tenían propiedades, efectivamente. Como o por lo menos antes, la madre de ellas, la madre de, o sea, su madre sí. Como decíamos antes, Guy de Maupassant, como todo niño de aquel entonces con acceso a la cultura, tenía estatus social y capacidad de alcanzar todo tipo de obras en una biblioteca propia gigantesca, familiar. Al final, lo que la madre de Guy quería es que este chaval siga los pasos de su tío Alfred Le Potin, amigo cercano de nada más y nada menos que Flaubert. Entonces, bueno, al final, como tenemos que, por temas familiares, el triunfo literario estaba cerca, pues la madre dijo, pa'lante, tira por aquí. Lo que pasa es que Flaubert tampoco es a lo mejor la figura literaria más ejemplar, porque, aunque su carrera literaria fue increíble, murió de forma prematura, y algún día le dedicaremos un programa a este señor. En 1854, la familia se trasladó a Chateau Blanc de Grenville y Mauville, no sé cómo lo he dicho, pero lo he dicho de algún modo, cerca de Le Havre, y 2 años después nació Hervé, el hermano mayor de Guy. Menor, perdón, no puede ser mayor si nace después. La secuencialidad, Álvaro, la secuencialidad. Cuando Guy tenía 12 años, sus padres se separaron. De manera amistosa, eso sí. Ojo, modernos. O sea, separarse en aquel entonces y de forma amistosa. Su padre... Pero bueno, si recuerdas, a ver, es que eran franceses. O sea, si recuerdas cuando hablamos de
de Mary Shelley, sí, perdón, de Mary Shelley, la gente iba a Francia a tener una vida en libertad. O sea, que debía ser una sociedad muy avanzada con respecto a todas las demás europeas. Sí, indudablemente. El padre de Guy de Maupassant era un hombre mujeriego, bastante fiestero. Bueno, se notaba que era un poco cabeza loca y esto marcó profundamente al joven Guy de Maupassant, quien, aunque mantuvo una relación distante con él, bueno, y se consideraba huérfano de padre, no era ajeno un poco a lo que su padre hacía. Después de la separación, la madre de Guy se instala con los dos chavales en Etretat, perdón. Guy pasó el resto de su infancia en la casa llamada Les Vergies, un gran edificio del siglo XVIII. Ahí, en Les Vergies, yo creo que Les Vergies, lo puedo decir muchas veces, es un nombre en francés, Les Vergies. Eso es como cuando llamaba Bart al bar de Moe y decía, ¿está Les Vergies? Y preguntaba, ¿Les Vergies está por aquí? Es un sitio, lo podéis buscar, no significa otra cosa. Aunque Diana se esté partiendo el culo porque crea que es otra cosa, no lo es. Les Vergies es un sitio, ¿vale? Guy pasó su infancia en este sitio, que era un edificio gigantesco del siglo XVIII, donde entre el mar y el campo creció, amando la naturaleza y los deportes al aire libre, porque lo que era trabajar no trabajó en su vida, pero lo que era tocarse los huevos, lo que quieras. Aquí pescaba con la peña de la costa, hablaba con bueno, había un dialecto llamado Cauchois, que es un dialecto normando, y hablaba con los campesinos. Estás trabajando, qué guay, yo nunca voy a trabajar. Qué bien, ¿qué haces? Mover las manos, yo no lo hago, es que tengo mucho dinero. Bueno, al final lo que hacía Guy de Maupassant era vivir una vida maravillosa junto a su madre. Menos mal que no vivimos en aquella época, comandando la revolución ahí con la guillotina, paseándola para arriba y para abajo, menos mal. Cada vez que traemos a uno de estos, que yo los quiero mucho porque son gente importante en mi vida, pero me entero que no han trabajado en su vida, a mí me sale el V de Vendetta y digo, ¿dónde está la dinamita? ¿Dónde está? Ponme la dirección aquí del ayuntamiento que... Bueno, en fin. Vale, sigamos. Al final, todo muy bien en la vida del chaval, ¿vale? Era muy feliz. En aquel entonces aún no había probado la lascivia de los lunapares, así que, bueno, se podría decir que no estaba demente. En su primera juventud fue inscrito en el colegio eclesiástico Yvetot, antes de ingresar al liceo en Rouen. Fue en este momento donde comenzó a decantarse, no lo esperaríais jamás, en la religión. Maupassant nunca fue un practicante. De hecho, sus escritos y sus pensamientos personales reflejan una clara actitud atea y escéptica. Aunque nació en un entorno católico, fue alejándose de la fe conforme crecía, especialmente a ser testigo de las atrocidades de la guerra franco-prusiana, lo que le llevó a cuestionar la existencia de un ser superior que guiara el destino humano. Pero bueno, a nivel teológico sí que le podía llegar a interesar. En sus obras, Maupassant no solo se aleja de la religión, damas y caballeros, sino que la critica abiertamente. Para él, la Iglesia representaba un medio de control más que una fuente de consuelo, y he de decir que aquí Guy de Maupassant es una persona bastante despierta, ¿vale? Tampoco dice nada que nos sorprenda, ¿vale? O sea, quiero decir, todo bien con la cristiandad, yo soy cristiano, no soy practicante, pero entiendo que al final todos los aparatos... A ver, todos somos culturalmente cristianos, me refiero, todo Occidente es más o menos tú eres Occidente. Tú eres una pagana, ¿de qué me cuentas? A ver, yo ¿en quién me acuerdo? ¿En quién te acuerdas? O sea, yo ¿de quién me acuerdo cuando me doy en el dedo chiquito del pie? No sigas por ahí. Me acuerdo de Dios, me acuerdo de los santos del cielo y de la madre de Jesús. Monetizar, pero ya mismo y... @abogados católicos. Somos demasiado pobres como para que nos desmoneticen. Sí, no importamos nada, la verdad. Yo quiero aspirar a la vida que tenía Guy de Maupassant con 12 años. Quiero poder ir a pescar. Voy a la obra hay un día que hagan 40 grados, que estén ahí con la tela asfáltica y con el soplete, y decirle, qué interesante, cuéntame más, quiero saber eso que tú llamas trabajar. Me encantaría. Mientras tomas un té helado. Claro, efectivamente, pero no,
vamos a hacer este podcast. Vamos a grabarlo. Con hielo que te han traído de las montañas. El mejor tipo de hielo, con marca además. Bueno, al final, como hemos dicho, en relatos como en Orla, aquí ya se muestra cómo las fuerzas aparentemente sobrenaturales, porque siempre hay un cierto grado de ambivalencia, juegan un papel clave en su obra. Pero no son manifiestamente divinas, sino que son un reflejo de la locura humana. Esto es lo que hace tan interesante a Guy de Maupassant. Y ahora mismo Diana, su conexión posiblemente pase por el tubo más finito que os podáis imaginar, porque su cámara tiene la resolución de un Nokia de hace 25 años. Así que voy a seguir yo solo. En cuanto a la muerte, un tema central de su obra, Maupassant nunca buscó consuelo religioso, ya os podéis imaginar, la veía como un destino inevitable. En cierto modo era un nihilista, no creía en nada después. Sin ningún tipo de promesa de trascendencia, era tin, 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 fondo negro y adiós, hasta aquí hemos llegado, nos hemos llevado muy bien, pero no hay nada después. Su visión de la vida y la muerte era por tanto sombría y materialista, lo que se refleja en su famoso epitafio, que creo que si Diana ha regresado de entre los muertos de las malas conexiones, va a poder leer a continuación. Te has dado cuenta, sí. Sí, es lo mismo que decíamos antes. He probado de todo y nada me ha dado placer. O sea, tremendo. A los 18 años fue expulsado del colegio Ivetot en el que estudiaba porque tenía un comportamiento, vamos a decirlo así, díscolo, aparte que pertenecía a una sociedad libertina de alumnos. Yo, esto de sociedad libertina de alumnos, mi mente se ha puesto a trabajar y pensar muchas cosas y he visto la carátula de élite. Pero luego se matriculó en el Liceo de Rouen, donde demostró ser un buen estudiante, dedicándose a la poesía y participando en obras de teatro, porque se puede ser putero y también tener sensibilidad artística. En 1867, desmonetizados. En 1867, a los 17 años, conoció a Flaubert. O Flaubert. ¿Cómo lo dirías tú, Diana? Flaubert. Es que de verdad, tienes una pronunciación... Tienes una pronunciación maravillosa. Pero a preguntarle a los pescadores si están pescando. ¿Verdad? Bueno, te has quedado... ¿Verdad? Es verdad. No sé qué me pasa, ¿eh? Yo quiero que sepas que mi conexión está a tope contigo, pero no sé qué le pasa a esto. Bueno, no pasa nada, porque yo... No sé qué se me estará descargando por ahí. Bueno, quién sabe, a lo mejor tienes un mal lugar. Por eso entonces, como os hablábamos antes, Maupassant ya tenía la intención de ser escritor. Entonces, con Flaubert de su lado, actuando como, vamos a decirlo así, mentor protector, sí, algo así, era más fácil arrancar, porque tengamos en cuenta que, Maupassant era una figura desconocida y estaba buscando orientación literaria. Flaubert, entonces consolidado por haber publicado nada más y nada menos que Madame Bovary, que es el 50 sombras de Grey de aquel entonces, solo que bien escrito, aceptó a Maupassant como su discípulo, probablemente atraído por un talento que era evidente que el chaval ya tenía. Flaubert no solamente le abrió las puertas de varios periódicos, sino que también le presentó a figuras literarias tan potentes como Émile Zola, que es un referente de autores como Bukowski, y este otro, ¿cómo se llama? Que siempre se me va el nombre, que es antes de Bukowski, y del cual hay una película con Colin Farrell, se me olvida siempre. John Fante. A mí no me preguntes, solo soy una chica. Me parece gravísimo lo que acabas de decir. Espero que nuestra audiencia femenina no se ofenda por esto. Rectifica, por favor. O sea, tú puedes hacer una alusión a los Simpson y yo no. Ah, vale, perdón. Vale, me meto un aplauso para quitar este momento de tensión. Vale, la cuestión es que Flaubert le abrió las puertas a revistas, publicaciones y le presentó gente muy, muy, muy pepina. De hecho, también le presentó a los hermanos Goncourt, que, para quien no lo sepa, los hermanos Goncourt a día de hoy creo que aún continúan, si no recuerdo mal, es uno de los premios literarios de Francia más importantes que hay. Es muy, muy, muy relevante. Algún día hablaremos de ellos también. Este vínculo con Flaubert fue tan estrecho que incluso se llegó a especular en ciertos círculos parisinos, porque a la gente le encanta hablar, que Flaubert realmente era el padre del chaval. Pero bueno, esto
no deja de ser un poco una hipérbole, un maximalismo de ¡ay, qué unidos están! Porque había bastante diferencia de edad. Sí que es verdad que incluso sí que se podría llegar a pensar que, o sea, lo que sí que era cierto es que era su padre literario, me refiero. Su figura paternal en ese sentido. O sea que yo puedo decir abiertamente que... ¿Que eres mi padre literario? No, a ver, no, bueno, o sea, sí, no, yo es mi profesora de narrativa. Iba a decir que Borges es nuestro padre. O sea, iba a decir las cosas como son. Borges es nuestro padre. Y, Borges es el padre de todos. Es el Gengis Khan de la literatura. Efectivamente. Considerados adoptados. A lo largo de los años, Flaubert y Maupassant intercambiaron, como no podía ser de otro modo, muchos emails de la época, también llamados cartas, lo que evidencia la cercanía intelectual y la influencia del primero sobre el segundo. Las cartas que se enviaron muestran cómo Flaubert asumió una posición de mentor de forma continua. En plan, ese punto y coma. Espera. Golpe de remo. No, espera. Ese punto y coma, me lo quitas. Esa tilde de crítica es que te reviento. Quítala de ahí. Entonces, todo el tiempo así. Y me ha pasado de plan, sí, enseguida. Entonces, esto estrechó y consolidó el vínculo muy fuertemente, porque estos consejos literarios eran un continuo a lo largo de la correspondencia entre ambos. Sin embargo, también había un tono paternal muy grande en las cartas. Quiero decir, aparte de las críticas literarias, había un componente emocional y un vínculo en el cual, bueno, claramente había un cariño muy grande e incluso una severidad. Como cuando a Flaubert le decía, ¿ande vas? Le decía, ¿ande vas? Escrito ahí con pluma de ganso, ¿ande vas? Y, Maupassant decía, este tío me está llamando la atención, cuidado, que es como si fuese mi padre. Se querían mucho, ¿vale? Un aspecto... ¿Qué pasa? Nada. ¿No? Vale. ¿Quieres añadir algo más? Sí. O sea, no, se querían mucho, pero es verdad que Flaubert no era la persona más cariñosa del mundo. Me refiero, era una persona bastante fría y bastante distante, incluso con este hombre con el que había sido pues una figura muy cercana. O sea, este señor, cada uno en su sitio, juntos pero no revueltos. Efectivamente. Pero bueno, Flaubert era una persona severa, con mucha disciplina, y esto se lo inculcó a Maupassant. O sea, él se dio cuenta de que Maupassant no iba a trabajar en su vida, así que dijo, pues por lo menos que cuando escriba se lo tome en serio. Así que Flaubert le enseñó a enfocarse en los detalles, a escribir con precisión, a evitar cualquier tipo de sentimentalismo o indulgencia con su estilo. Al final, lo que más le importaba a Flaubert, y fue lo que transmitió a Maupassant, era centrarse en la importancia de observar la realidad con ojos críticos y no idealizarla. Esto es fundamental, explicaremos por qué a continuación. Algo que se refleja en la obra de Maupassant, porque Maupassant, como dijimos antes, formaba parte del naturalismo, que es una corriente en la cual las historias pasaron de ser algo romántico, metafórico, idealizado, bucólico, para ser algo sucio, real, sórdido, sensorial y sobre todo cercano al mundo real. Es decir, esto es un ejemplo muy resumido y por supuesto inexacto, pero hemos pasado de contar historias de gente, marqueses y duques en cortes hablando de sus chorradas, a que, bueno, la peña de la calle tiene problemas. Entonces, yo siempre hablo de Dostoyevsky como uno de los máximos exponentes de este movimiento, porque cuando yo leí a Raskolnikov viviendo en su guardilla como un Harry Potter afibrado, que poco menos quiere matar al mundo entero, y te pones a leer páginas y páginas y páginas de obsesión, de enfermedad. ¿Ese es el que mata a la señora? Yes, a la usurera, porque Raskolnikov está muy mal, está jodido de pasta, tiene que seguir estudiando, está en San Petersburgo, su familia no es adinerada, y la única... Hace frío, hace un frío que pela totalmente, y dice, o consigo dinero de alguna manera, o me tengo que volver a casa sin acabar los estudios. Y no me lo puedo permitir porque ahora mismo mis estudios son todo. Y Crimen y Castigo, me estoy yendo mucho del tema, pero enseguida regreso. Crimen y Castigo es una obra que expone muy bien esto, porque no solamente se enfoca desde el punto de vista del tema,
sino desde el punto de vista estilístico. Es decir, tú te lees Crimen y Castigo y lo que estás leyendo es una obsesión sobre cuestiones que afectan al personaje de un modo profundamente psicológico. Además, este estilo ha sido imitado por autores enormes como Ernesto Sábato. Cuando lees a Sábato, cuando lees El túnel o Sobrevivientes de tumbas, ves perfectamente cómo busca retratar esta obsesión naturalista de autores como Dostoyevsky. Se nota muchísimo, es un ruso argentino del siglo XX. Pero vamos a volver a Maupassant. Ruso argentino, me lo acabo de inventar, es mentira, es totalmente argentino Ernesto Sábato. Bueno, algunas cartas, y aquí entramos un poco en las movidas de Daddy Issues, algunas cartas de Flaubert de Maupassant pueden incluso parecer un poco crueles. Y cuando digo un poco, es, por decirlo de algún modo, crueles, severas. Es decir, cuando hablamos de que Flaubert era riguroso, hablamos de que era como el calvo de Whiplash. Era una persona que te lanzaba cosas a la cabeza dentro de las cartas. Flaubert estaba convencido de que... ¿Has pillado la referencia de Whiplash? Dime que sí, por favor. Sí. Vale, gracias. Claramente, Flaubert estaba convencido de que la disciplina era todo. Estricta y absolutamente todo. Había que vigilar continuamente la calidad del texto acabado, corregirlo, etc. Y que al final, de este modo, es cuando realmente un escritor podía ser realmente grande. Como si fuese poco menos que danza de esta rítmica o lo que sea. Obsesión. Dale, ese punto y coma, escríbelo de nuevo. Plaf, de nuevo, plaf, de nuevo. Así todo el tiempo. Y Maupassant, por su parte, absorbió estos consejos de una forma muy seria. Así que, con esto que os acabo de decir, que tenemos un poco más de contexto, Diana nos va a introducir en la siguiente lectura. Vamos allá cuando quieras. Quizás, señores, os he contado todo con demasiada rapidez. Os veo sonreír. Ya habéis formado vuestra opinión. Es un loco. Quizás debí describiros más minuciosamente las emociones de un hombre sano de espíritu que, encerrado en su cuarto, ve como detrás del vidrio de una jarra ha desaparecido, mientras él dormía, un poco de agua. Debí haceros comprender esa tortura, renovada todas las noches y todas las mañanas, y aquel sueño invencible, y aquellos despertares aún más atroces. Pero prosigo. De pronto el milagro cesó. Nada volvió a desaparecer en el interior de mi cuarto. Aquello se acabó. Empecé a mejorar. Había recobrado mi buen humor, cuando supe que uno de mis vecinos, el señor de Guitt, se hallaba exactamente en el mismo estado en que me encontrara yo. Una vez más pensé en una pestilencia que se hubiera extendido por el país. Mi cochero, muy enfermo, se había marchado un mes antes. Habría transcurrido el invierno y empezaba la primavera. Una mañana me paseaba cerca de mis rosales cuando vi, claramente, cerca de mí, quebrarse el tallo de una de las rosas más bellas, como si lo hubiese cogido una mano invisible. Y después la flor describió la curva que habría descrito un brazo al llevarla hacia su boca, y permaneció suspendida en el aire transparente, sola, inmóvil, espantable, a 3 pasos de mis ojos. Presa de un terror insensato, me lancé sobre la flor con intención de apresarla. No encontré nada, había desaparecido. Entonces me asaltó una cólera furiosa contra mí mismo. Un hombre serio y razonable no puede permitirse semejantes alucinaciones. Mas, ¿era en verdad una alucinación? Busqué el tallo de la rosa, y lo encontré enseguida recién cortado, en el arbusto entre otras 2 rosas que habían permanecido sobre la rama. Y la rosa que yo había visto con toda claridad eran 3. Entré en mi casa con el alma trastornada. Señores, escuchadme, estoy tranquilo. Yo no creía en lo sobrenatural, aún hoy no creo. Mas a partir de aquel momento estuve seguro, tan seguro como lo estoy de la existencia del día y de la noche, de que había cerca de mí un ser invisible que me había visitado, que después me había abandonado y que ahora regresaba. Un poco más tarde, tuve la prueba. Buenísimo. Yo tengo una pregunta, aprovechando la circunstancia, también para la gente de los comentarios en donde sea, que el Orla es claramente ambiguo. Yo creo que si habéis tenido la ocasión de leer el cuento o de escucharlo en algún podcast, nunca firma ninguna teoría, claramente. Juega con la ambivalencia de forma continua. Pero ahora que sabemos más de la vida de Maupassant, ¿creéis que el Orla es un retrato de su creciente demencia y por ende de su paranoia? ¿O pensáis que
a lo mejor sí que intentaba crear algo fantástico. Es decir, ¿era un cuento vivencial o tiene elementos que lo alejan? O confesional. O confesional, no lo sé. Es interesante. Yo tengo una postura, la diré al final, ¿vale? Porque este cuento me parece que es un cuento, es una pequeña obra maestra a todos los niveles, como muchos cuentos que tiene este señor en su catálogo de cuentos. Pero vamos a volver a su vida. Cuando finaliza su licenciatura en artes en julio del año 1869, en Rouen, Maupassant se traslada a París para estudiar Derecho. Joder, vaya cambio. Sigue el consejo de su madre y de Flaubert, que básicamente, no sé qué le dirían, pero es, mira chico, de esto se come fatal. De esto se come mal, ponte con otra cosa porque tiene un plan B, básicamente. Sin embargo, la guerra franco-prusiana que venía avisando los planes para el piso pituso. A los 20 años es cuando se enlista como guardia marina para participar en esta guerra franco-prusiana. Inicialmente destinado a los servicios de comisaría y luego a la artillería. Yo no tengo muy claro en los estamentos militares, pero siempre he pensado que la artillería es algo que está destinado junto con los jinetes a peña que tiene un poco de... ¿De bien? De bien, sí. No sé por qué, a lo mejor es un... No sé. Yo creo que no. Toco de oídas, no lo sé. ¿No? ¿Tú crees que no? Yo creo que no. No, pues nada. Artillero, yo creo que no. A mí me suena que era... No lo sé. No lo sé. Es que artillería no son un poco... Bueno, no son los de primera fila, evidentemente. Pero... No, por supuesto que no. Artillería. Es que artillería puede ser varias cosas. También puede ser el pibe que te mide la distancia, el ángulo de caída, el apuntado. Patrón! Y cae con el marcapasos o como se llame. Leyendo. Bueno, en fin, no me hagáis ni puto caso. Al final estuvo involucrado en la retirada de los ejércitos normandos ante el avance alemán. Tras la guerra, pagó un reemplazo para que terminara su servicio militar, otro en su lugar, y se trasladó definitivamente a París con su padre real, su fucking real father. Tras la derrota de Francia, sí, al final a todos nos pasa en algún momento de nuestra vida, cuando tenemos unos padres que queremos perder de vista, cuando todo va muy mal, te acuerdas de él y dices, a lo mejor ahora es el momento. Me pasó, doy fe que puede suceder. Pero no fue. No. Quiero decir que si en un momento no fue, o sea, las segundas partes nunca fueron buenas. No, la verdad es que no. Tras la derrota de Francia, su padre logró que Guy entrara a trabajar en el Ministerio de Marina gratuitamente durante un año, con la esperanza de ascender en la administración. Porque ¿qué hay más apasionante que administrar, verdad? Trabajar gratis, sí. Claro, pasó 10 años primero en la Marina. Fíjate, de no pegar ni chapa a trabajar free, es lo que tiene el destino. Sí. Un año, no 10. 10. Pasó 10 años primero en la Marina y luego en el Ministerio de Educación Pública, donde fue trasladado en 1878 gracias a Flaubert, porque lo de ser soldado, no era para él. Comenzó a estudiar Derecho. Ahora sí que ya sabemos todos que es malísima idea porque no te convierte en mejor persona. Yo, la verdad es que solo puedo decir esto. Derecho, damas y caballeros, debido a las dificultades económicas de su familia y la mala relación con su padre, abandonó unos estudios que ya no le convencían. Abandonará también su empleo en el ministerio para dedicarse a la literatura en 1880. Y en los 10 años siguientes, Maupassant escribió muchos versos y obras de teatro breves. ¿Qué pensaría Flaubert de que dejara el trabajo que le consiguió? ¿Qué pensaría? Va a decir, pues mira, el censo de muertos de hambre acaba de aumentar +1. Yo creo que algo así diría, más o menos, no estoy seguro. Aparte, ojo, poesía. Yo nunca me cansaré de decirlo, que yo vi, porque preparé, aunque nunca lo hemos hecho, un especial sobre George Orwell, donde había una tabla con todos sus ingresos a lo largo de su vida. Poesía, toda su vida, 2 libras. Clincaja. 2 euritos, 2 libras, perdón, es lo que Orwell consiguió por la poesía. Y las obras de teatro, la verdad es que no lo sé, porque no las he leído, no sé ni de qué van. No tengo ni bajo ni idea. Bueno, también comenzó a colaborar en publicaciones
con 1 y 2 relatos semanales en diferentes revistas. Una es Gil Blas, revista satírica impresa en Madrid. La otra fue un diario francés llamado Legalous, El Fígaro, otro diario francés. El más longevo de tirada nacional de los que aún se publican, se fundó en 1826. Y otro diario llamado El Eco de París. Y al final, bueno, mandaba cuentos como un loco, se los iban cogiendo y le iban pagando. Y su tiempo libre lo dedicó a escribir novelas, 6 en total, y cuentos, de los cuales contamos nada más y nada menos que 300. O sea, este señor fue bastante prolífico. Y a continuación, Diana nos hará disfrutar con otra lectura. Por favor, Diana, adelante. ¿Acaso podéis ver la electricidad? Y sin embargo, la electricidad existe. Ese ser, a quien yo he llamado el Orla, también existe. ¿Quién es? Señores, es aquel a quien la Tierra espera, después del hombre. Es el que viene a destronarnos, a esclavizarnos y someternos. Quizá alimentarse de nosotros, como nosotros nos alimentamos de las vacas y los jabalíes. Desde hace siglos es presentido, temido y anunciado. El temor de lo invisible siempre ha perseguido a nuestros padres. Él ha llegado. Era de él de quienes nos hablaban todas las leyendas de hadas, de gnomos, de vagabundos del aire insaciables y malignos, de él, presentido por el hombre ya inquieto y tembloroso. Y cuando vosotros mismos, caballeros, hacéis todas esas cosas que practicáis desde hace algunos años y que llamáis hipnotismo, sugestión, magnetismo, es a él a quien anunciáis y profetizáis. Os digo que ha llegado. Ambula inquieto como los primeros hombres, ignorando aún su fuerza y su potencia, que pronto, demasiado pronto, llegará a conocer. Y he aquí, señores, para terminar, un fragmento de un periódico que ha llegado a mi poder y que procede de Río de Janeiro. Leo. Una especie de epidemia de locura parece reinar desde hace algún tiempo en la provincia de Sao Paulo. Los habitantes de varias aldeas se han salvado abandonando sus tierras y sus casas, y pretenden haber sido perseguidos por vampiros invisibles que se alimentan de su aliento mientras ellos duermen y que, por lo demás, no beberían otra cosa que agua y a veces leche. Y debo agregar que pocos días antes del primer ataque de ese mal al que estuve a punto de sucumbir, recuerdo perfectamente haber visto pasar un gran barco brasileño, de 3 palos, con su pabellón desplegado. Os he dicho que mi casa está a orillas del agua, toda blanca. Sin duda él estaba oculto en ese barco. Señores, nada más tengo que decir. Buenísimo, una vez más. Diana Soriano, al volante. Bueno, ¿qué dijo Joseph Conrad de todo esto? Pues que Maupassant era un maestro del mot just, es decir, de la palabra exacta, cuya escritura no eran simple adornos, sino gemas pulidas con las mejores aguas de su género, y eso define perfectamente su obra, precisa, clara y libre de artificios. No hay florituras, no hay florilegios, es una cosa muy directa. Sobre el Orla, un detalle importante, y aquí es donde juega mucho con la ambivalencia el señor Maupassant, y es que, claro, hay un momento en el que te habla del tema de Brasil, de una especie de vampiro raro. Verdaderamente los ataques de demencia del protagonista no devienen simplemente de su locura personal. Hay algunos elementos externos que van incidiendo sobre su vida y él saca conclusiones a partir de eso. Es decir, a mí esto me pasa por esto, esto y esto, y por eso habla de Brasil, por eso habla de criaturas, por eso habla de vampiros. Por eso el Orla no es 100% una historia que podamos alejar del terror, porque de una forma, aunque sea indirecta, sí que intenta que creamos un poco en eso. Bueno, al final, Maupassant fue asociado, como dijimos antes, al naturalismo, que es un movimiento liderado en aquel entonces por Émile Zola, aunque nunca se sintió del todo cómodo con esta etiqueta. En su prólogo de Pierre Jean, Maupassant expuso su doctrina literaria, dejando claro su interés en describir la realidad tal como era, sin filtros ni prejuicios. Su narrativa exploró temas como la hipocresía social, las pasiones humanas, el impacto de la guerra, las profundidades de la locura,
y siempre con una prosa bastante objetiva e imparcial, que no tendía a determinar qué estaba sucediendo, que cada uno nos trajera a su manera. Llopis, el gran Llopis, el maestro Llopis, lo definió como una figura peculiar, aislada y singular, cuya escritura refleja la sociedad de su tiempo sin involucrarse emocionalmente en ella. Aparte, adopta una postura omnisciente. Al final, la grandeza de muchos de estos escritores, que es la razón por la cual tienen un sentido con el paso del tiempo, es que abren una ventana en el tiempo. Es como ver una película de una calle hace 200 años. Realmente te habla de cómo estaba pasando todo aquello. No es una literatura estrictamente de evasión, ¿vale? De escapismo. Busca hacerte entender una realidad. Uno de sus primeros éxitos, por cierto, de 1880, fue Bola de Sebo, un relato breve que rompió los estereotipos femeninos de la época y marcó un hito literario casi sin parangón al denunciar la injusticia contra los menos favorecidos. Maupassant exploró temas polémicos como el adulterio, la prostitución, el dinero. ¿Sabía un cacho de eso? El cierre de sesión de motu propio y... El cierre de sesión voluntario. Sí, y en sus cuentos de terror, al nivel de Edgar Allan Poe, porque al final cuando hablamos de Guy de Maupassant, esa esfera que flota del terror del siglo XIX, está Ambrose Bierce, Poe, Maupassant, Bierce no, joder, lo he dicho ya. Está Bierce también, está Bierce. Está en todas partes, aunque Bierce es más posterior, pero me entendéis. Y Lord Byron sí, que vamos a también. hacer un programa de Bierce. Bueno, estamos en ello, estamos trabajando para servirle. Hay un programa de Bierce en proceso. Al final, el señor Maupassant plasma su fascinación por lo sobrenatural en el orla, en la mano, en la cabellera. Esos tres cuentos muestran una narrativa cargada de tensión donde, como señaló Louis Batz, la enfermedad del alma se convierte en putrefacción del cosmos. ¡Tómalo, ahí lo llevas! Es guapísimo. La influencia de Maupassant trascendió generaciones. Escritores como Chekhov, Tolstoy, Ignacio Quiroga lo admiraron profundamente y algunos, como Valle Inclán, llegaron incluso a imitar o replicar partes de su obra. El escritor, emplea sus últimas fuerzas en escribir, ojo, querido Guy de Maupassant, año 1888, donde, me estoy muriendo, comenzó a trabajar en Fuerte como la muerte. Diana, por favor, continúa tú porque me ha entrado una tos que voy a morir. Vale, continúo yo porque Diana no me ha entendido. Sí, sigo yo. No, da igual, ya estoy. Vale. Comenzó a trabajar en Fuerte como la muerte, que se publicaría al año siguiente. Fuerte como la muerte, que no es lo que estoy ya mismo. Había estado cortejando durante varios años a la señora Strauss, quien comparte una extraña similitud con la heroína de la novela. Su ingenio, su belleza, el retrato que se encuentra en el centro del salón e incluso su neurastenia, que trata con morfina. El título de la obra proviene del Cantar de los Cantares y dice: fuerte es el amor como la muerte y duros como el sepulcro los celos. Que por cierto, el Cantar de los Cantares es un libro poético que forma parte del Antiguo Testamento de la Biblia y se centra en un diálogo poético que celebra el amor romántico y erótico de una pareja. Y tenemos una lectura final que aquí nuestra querida Diana nos va a leer mientras yo agonizo en silencio. Adelante, Diana, por favor. Lo siento en mí como si llevara dentro una bestia roedora. Lo he sentido poco a poco, cada mes, cada hora, devorarme al igual que una casa que se desmorona. Se ha apoderado de mi piel, de mis músculos, de mis dientes, de todo mi cuerpo de antaño, dejándome solo un alma desesperada que pronto será también arrebatada. ¿Te has muteado?
no te oigo. Efectivamente, me he muteado, pero el aplauso sí que ha entrado. Bien, bien. Es que estoy agonizando. Tengo una tos bárbara. Buenísimo. Hemos acabado con Guy de Maupassant, un autor francamente prolífico. No hemos hablado prácticamente nada de sus novelas porque verdaderamente es... No voy a decir que es lo menos interesante de su Bueno, obra, pero a lo ver, más es que alejado... verdaderamente, por lo que podemos conocer a Guy de Maupassant, es porque era un gran cuentero, es Claro, el cuentero por antonomasia, y creo que en sus cuentos, a mí es verdad que por el terror no es por lo que más me llama la atención, porque yo he leído La mano y no os quiero hacer spoiler, pero es un señor pasando la noche con un guante pegado a la espalda. Entonces, bueno, no quiero yo que os llevéis a engaños. Es que hay cosas que han envejecido mal bueno, pero es y como los crímenes de la calle Morgue, que al final tú te estás leyendo el sí, cuento ahí súper a tope, que ha sido y ha sido un mono. Y dices, pero señor, sí, sí. ¿por O sea, qué? claro, a ver. O sea, a ver, cerrar sesión siempre es terrible. Y más apaleado por un mono. O sea, imagínate Ya, la tremenda golpiza que te ha pegado la verdad es que sí. el mono. Sí, 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 sí. Pero sí, sí, sí. No todo ha envejecido bien, pero es verdad que darle una oportunidad, solo sea por las descripciones que hace y por, como ha dicho antes Álvaro, revisar un poco el lugar donde vivió, porque es una cartografía fiel de lo que era la sociedad de su época y Ujú. de, bueno, pues nunca dejéis de lado la oportunidad de odiar al que tiene dinero. O sea, y eso era una cosa pues que Guy de Maupassant hacía súper bien. Hay Claro. una cosa que a mí me gusta especialmente de este hombre y es cómo aborda eh, los temas psicológicos. Creo que es lo que más en lo que más podríamos llamar la atención, porque bueno, tú te puedes creer del relato de Lorla, que es un relato bastante largo, o sea, más o menos, no sé cuántas Sí. palabras serán, pero es una Sí. horita leyendo. Creo que tendrá 7000 palabras de tranquis, ¿eh? Sí. O Más o sea, menos. sí, realmente eh, puedes identificarlo como que es algo sobrenatural, pero son páginas y páginas de ese señor flipando muy fuerte solo en su casa, montándose tremenda película para los Oscar tranquilamente y justificándose todo lo que le pasa. Sí, O sea, todo lo que le pasa, pero no como una enfermedad, sino todo lo que pasa como algo sobrenatural. claro. A día de hoy, ese tipo de cosas, a lo mejor que creemos que está un poco fuera de lugar, pero no tanto. No, el pensamiento mágico. Al final, cuando le das mucho pábulo a esa forma de pensar y comienzas a explicar todos tus problemas, todos tus devenires, todas las consecuencias de tus Sí, actos como algo que procede de la magia, eres carne de secta. Pero, o sea, falta que venga el gurú que te convenza con las palabras adecuadas, con la narrativa que encaje a lo que tú quieres imaginar y quieres pensar, y pa'lante. Por eso yo tengo firewall con ese tipo de movidas. Quiero decir, sí, pensamiento sí, sí. mágico, ninguno. Muy espiritual, muy tal. Me encanta explorar el esoterismo desde un punto de vista antropológico, pero ojo, cuando empiezas a explicar tu vida a partir de fenómenos cuarto milenarios, Sí, sí, sí. Es que yo creo que no nos pensamos, o sea, a lo mejor porque nos movemos en otros círculos, pero no sabemos hasta qué punto es cierto que la gente justifica las desgracias de su vida, o las desgracias, o lo célebre de su vida, ujú, con ese tipo de cosas. Y bueno, la cantidad de gente joven que sigue yendo a este tipo de pues, curanderas, gente que te lee las cartas, el sí, futuro y sí. todo eso. O sea, es que sí, sí, no ha pasado de moda, ni pasará, yo creo, nunca. No Y creo que bueno, eso pase es nunca parte de de la moda. sociedad que nos podrá gustar más o menos, pero bueno, ahí está. Creo que no va a pasar nunca de moda porque al final es una cosa intrínseca del ser humano y al final, como tenemos un catolicismo en decadencia estructural porque no se renueva, la gente busca otras cosas en las que creer. Al final, por un lado tienes a todos los fans de las conspiraciones, por un lado, que buscan patrones donde hay una complejidad tan vasta que es prácticamente imposible saber qué sucede ahí, y los que efectivamente buscan en la curandera del barrio, o incluso si te vas a Sudamérica, yo soy de Sudamérica,
Y yo cuando me fui de Argentina tenía constancia de gente que estaba metida en diferentes tipos de iglesias que al final adquieren un nombre oficial para blanquear un poco, que lo que realmente hacen son cosas que rozan claramente lo sectario, que es que quieren tu dinero, básicamente. Claro. Y si no quieren tu dinero, quieren tu cuerpo. Porque al fin y al cabo, tiempo o tu esfuerzo físico. Tu esfuerzo físico, tu cuerpo o tu dinero, que es un poco de lo que va todo esto. Pero nos hemos ido totalmente de tema. No, porque fíjate. Vale, lo hilo un poco, porque imaginaos en esta época, ¿no? De masones, de Golden Dawn, de os acordáis, ¿no? Hicimos hace poco unos programas sobre la Golden Dawn. Bueno, pues en 1876 el poeta Méndez, que es uno de los fundadores del Parnaso literario, se acercó a Guy de Maupassant para hacerle masón. Oh. Y Maupassant le dijo: nunca quiero estar vinculado a ningún partido político, sea el que sea, a ninguna religión, a ninguna secta, a ninguna escuela. Nunca entres en ninguna asociación que profese ciertas doctrinas. Nunca te doblegues ante ningún dogma. Nunca ninguna prima o ningún principio. Y esto solo para preservar el derecho a hablar mal de ellos. ¡Wow! ¡Buenísimo! Ese Maupassant más a tope. Claro, iros a tomar por culo. Tú, todo juntito. Vámonos. Bien, así me gusta. Sí. Era, o sea, solamente por el gustico de poder poneros a parir. Efectivamente. O sea, por poder poneros a caer de un burro, yo no me meto con nadie. O sea, no me caso con nadie porque quiero veros meter la pata y poder decir: ahí estáis. Es ahí increíble. Estáis. El mejor cierre de programa, todo lo alto. Arriba con todo, nos vamos. Ya esto ha sido Bueno el Cometa, Guy de Maupassant. Gracias por estar en el chat, la gente de Twitch. Enseguida subiremos esto a iVoox y quizás también hoy a YouTube. Así que ha sido un placer. Gracias. Nos vemos. Un besito. Adiós. Chao, chao.